Gracias por acompañarnos en esta entrevista para Referente. Hoy tenemos un invitado especial, un líder empresarial de Chihuahua, muy reconocido por su trayectoria, el ingeniero Román Rivas. Él es presidente de Index Chihuahua. Ingeniero, buenos días. Buenos días, Martín. Gusto en saludarte y muchas gracias por invitarme aquí a Referente y conversar contigo. Gracias. ¿Quién es Román Rivas? Háblanos un poco de tu semblanza, de dónde naciste, la familia, dónde estudiaste. Claro que sí. De hecho, nací muy cerquita de aquí. Bueno, de hecho, nací aquí en Chihuahua, pero viví 22 años de mi vida en Aldama. Realmente nada más me tocó nacer aquí y al día de nacido me llevaron a Aldama. Allá en Aldama fue donde yo cursé primaria, secundaria, y allí fue donde ya se me metió un poquito a mí la espinita de tener conocimiento técnico, obviamente educación técnica, y es cuando empiezo a estudiar aquí en el CEBETI 122, en donde me gradué con un bachillerato en físico-matemáticas y también como técnico en electrónica. Eso me motivó a entrar al Tecnológico de Chihuahua para cursar la carrera de Ingeniería Industrial en Electrónica. Originalmente iba yo para electrónica pura, pero a la hora de la hora dije, me late más estudiar Ingeniería Industrial porque es algo que me llena más, y es como decidí entrar al TEC de Chihuahua. Durante todos esos años, obviamente, viajé entre Chihuahua y Aldama, de lo cual también aprendes mucho. Son experiencias únicas las que vives ahí en el camión y con tus compañeros, el ir conversando en las mañanas, cuando regresas. Realmente creo que todo eso, pues de alguna forma, ha tenido impacto en mi desarrollo personal y profesional. Las tardes del bosque de Aldama también. Las tardes del bosque de Aldama, la Alameda, dando la vuelta. Definitivo. Y pues bueno, vengo de una familia somos 5 hermanos. Mi papá y mi mamá, que en paz descansen, ya murieron, pero somos 5 hermanos. 3 mujeres, 2 hombres. Las mujeres son las mayores y yo soy el menor de la familia. O sea, de alguna manera, como dicen en las familias, era el consentido, pero no, yo creo que todos éramos consentidos. De una familia muy unida, muy integrada, con mucha presencia ahí en la población, en Aldama. Mi papá ahí en algún momento anduvo metido en la política. Y pues bueno, yo en lo particular siempre quise desarrollarme de una manera tal que también, una vez que entré a trabajar a la planta de motores, que fue mi primer trabajo, fue un gran trabajo y una gran oportunidad para mí. ¿En Ford? La planta de motores Ford. Eso pues me motivó todavía a seguir especializándome en la parte técnica, tecnológica. Me motivó a cursar una maestría y aproveché allí también algunas de las oportunidades que nos dieron en la empresa para poder cursar una maestría. E inicio esa maestría en el Tecnológico de Monterrey, pero al semestre de que había iniciado la maestría, me invitan a otra planta de la compañía localizada en la ciudad de Nuevo Laredo para una promoción allá. Entonces termino mi maestría en Monterrey viajando, algo que ya sabía hacer, entre Nuevo Laredo y Monterrey todos los fines de semana para poder completar mi maestría en esquema ejecutivo. Entonces, pues yo creo que en resumidas cuentas siempre me ha motivado mucho el desarrollarme a mí mismo, el poder aprender. Siempre estoy en modo aprendizaje y yo creo que eso nunca lo voy a dejar hasta que nos despidamos de este mundo, y creo que eso es lo que me motiva también al mismo tiempo a ser una mejor persona y a dar lo mejor para la organización o para las personas con las que trabajo. Tú eres uno de los directivos más importantes que es chihuahuense. Eres director de operaciones de México de Clients y también eres presidente de Index. ¿Cómo llegaste a estas posiciones? Si estás siempre en constante preparación, pero ¿cómo hacer carrera en empresas tan importantes y a veces tan difícil, ¿no?, de escalar y de tener posiciones relevantes? Y luego Index, que pues es una de las fortalezas de nuestro país, aquí en Chihuahua, ¿no? Pues realmente se ha conjugado de una manera ahora sí que maravillosa para tu servidor. Durante el tiempo que estuve en Ford, y te comentaba que estuve por allá en Nuevo Laredo algunos años,
allí mismo yo empecé a buscar mi desarrollo dentro de la misma organización y no le tuve miedo a los cambios. Es decir, así como en algún momento me fui a Nuevo Laredo y que me decían todos mis compañeros de Ford, ¿qué vas a ir a hacer allá? Que el pueblo está bien feo. Y aquí estás pues en Chihuahua, ¿verdad? Y tienes ahora sí que una función importante dentro de la empresa. Y pues mi única respuesta es quiero desarrollarme, quiero aprender, y creo que también el hecho de moverme de ciudad me va a dar aprendizaje. Y dicho y hecho, de hecho cada una de las mudanzas que he tenido me ha dado mucho aprendizaje. Estando en Nuevo Laredo hubo un cambio importante en la compañía en donde la división de componentes automotrices que era parte de Ford, se separa ya hacia una nueva compañía. Esta nueva compañía se llama Visteon, hasta la fecha se llama Visteon, pero Visteon se ha reestructurado de una manera tan fuerte que empezó con 5 divisiones automotrices y ahorita nada más tiene una, que es electrónica. Entonces ahí fue donde yo empecé a buscar mi camino de desarrollo. Posteriormente se abrió una oportunidad en Monterrey. En Nuevo Laredo estuve cerca de 5 años, luego en Monterrey alrededor de 2 años, hace aproximadamente 20 años. Estando en Monterrey me ofrecen una posición aquí en Chihuahua nuevamente, en el centro técnico, aquí enfrente del TEC de Monterrey. Me vengo un año fugaz a Chihuahua y tenía un año aquí en esa posición de Program Management en aquel entonces, y me invitan a Ciudad Juárez para una posición de gerente de ingeniería y de nuevos negocios. Y me mudo a Ciudad Juárez, estoy 4 años allá, y estando en Ciudad Juárez es en donde por primera vez se me da la oportunidad de dirigir una planta. Esto fue en el año del 2008, justo antes de la crisis automotriz, que también fue otro gran aprendizaje para mí. Y en el 2008, una de las 5 plantas de la organización para la que trabajaba, Coclisa, me da la oportunidad de ser gerente de planta de una de esas 5 unidades. Y ahí es donde empiezo yo ya mi labor y mi trabajo como ejecutivo, ya administrando toda una operación y respondiendo por las finanzas de toda una operación. Estando allá en Ciudad Juárez, me ofrecen una oportunidad aquí en Chihuahua. Implicaba renunciar a la compañía. Tenía 18 años ya de antigüedad en la compañía y decido tomarla por una situación personal. Teníamos a una persona muy querida que en paz descanse, mi suegro, que estaba en una situación paliativa, y decidimos mudarnos para pues estar aquí más cerca de la familia, y de esa manera también yo me volví a acercar a la familia después de 14 años prácticamente que estuve fuera de aquí de Chihuahua. Y creo que todo eso me ha dado mucho aprendizaje, o me dio mucho aprendizaje en su momento. Sin embargo, he sido muy cauteloso con mis movimientos. No soy el típico ejecutivo que 3 años aquí, luego me muevo 3 años acá y quiero crecer, y 3 años allá. Generalmente yo asumo con pasión la organización para la cual me desempeño, y generalmente desarrollo inmediatamente un vínculo de lealtad con las personas del corporativo, con la persona a la que reporto, pero más importante aún con la compañía, y eso es lo que de alguna manera me ha hecho el no tener sobresaltos en mi carrera profesional. Justamente, ¿cuáles son esas cualidades que tú comentarías que te han ayudado a alcanzar el éxito? Pues yo pienso que hablabas ya de la lealtad, del compromiso, lealtad, compromiso, mucho respeto para la organización para la que laboro, obviamente un vínculo de comunicación y conversación fuerte con las personas a las que reporto, que generalmente son extranjeros, y creo que esa parte inmediatamente se lee por todas esas personas para las cuales estás trabajando, y pues es lo que al final de cuentas te pone en el spot, ¿no? Para poder tomar más responsabilidades o poder tomar otras funciones. Y al final de cuentas, eso combinado con los resultados que tiene la empresa, pues es lo que te lleva a ser considerado para otras posiciones. Esta última posición en la que estoy ahora es resultado de pues diferentes cuestiones corporativas, entre las cuales hubo una adquisición de la compañía o de la planta en la cual laboro, y termina en manos de un corporativo francés. El corporativo francés, en cuanto viene y ve el tipo de procesos que tenemos aquí en Chihuahua y cómo los administramos, inmediatamente me dan la oportunidad y me dicen, ¿sabes qué? Pues tenemos otras 3 plantas aquí en México y queremos que tú las dirijas, y queremos que repliques
lo que estamos viendo nosotros aquí con esta operación. Y pues bueno, dentro de la operación también les podría dar un sinnúmero de detalles, pero creo que el éxito para poder tener la operación que tenemos es precisamente mucho respeto por la gente, una cultura o atmósfera laboral adecuada que está pues ahora sí que construida para poder lograr resultados, en donde la comunicación es clave, en donde si todo el mundo tiene sus objetivos claros, seguramente la gente al momento de sentirlos tiende obviamente a hacer todo lo que esté en sus manos para cumplirlos. ¿Y lo de Index, cómo lo combinas? Estás a punto de dejar la presidencia ya de Index, pero ¿cómo le entraste a ese también reto tan grande, ¿no? Bueno, siempre he querido de alguna manera estar vinculado a la comunidad, y esa fue la razón por la cual en su momento, cuando yo regreso a Chihuahua después de 14 años fuera, empiezo a asistir a las reuniones de Index. No era algo nuevo para mí, ya que en las ciudades en las que había vivido anteriormente también tenía esa parte pública. De alguna manera mis jefes siempre confiaron en mí para poder ser el representante, ¿no?, ante muchas situaciones. En Laredo me tocó hacer inclusive hasta un summit, ¿verdad?, o lo que viene siendo una cumbre de desarrollo de proveeduría. En aquel entonces les estoy hablando del año 2000, en donde queríamos atraer proveeduría a la ciudad de Nuevo Laredo, debido a que pues su desarrollo industrial es y todavía sigue siendo, ¿verdad?, muy bajo comparado con otras ciudades del país. En Nuevo Laredo es muy fuerte toda la parte de aduanas y otros negocios, pero no en la parte industrial. Entonces, de alguna manera ya tenía yo cierta experiencia, tanto con organismos públicos como privados, y eso es lo que me motiva. Ya dije, bueno, regresé a mi ciudad, quiero empezar a hacer algo por mi ciudad, y es como yo me empiezo a involucrar con Index. Inmediatamente pues hice muchos buenos amigos, todos los demás gerentes de planta que participan en la asociación, y mediante esos vínculos poco a poquito fui tomando otra responsabilidad. Mi primera responsabilidad fuerte dentro de Index fue dentro de la fundación, en la Fundación Index, en donde me invitan a ser tesorero de la fundación, a lo cual acepto gustosamente. Ya era consejero tanto en la fundación como en el consejo de Index, y me invitan a ser tesorero. Siendo tesorero, una vez que entra Luis Carlos Ramírez, el anterior presidente, y que toma las riendas de Index durante su gestión, me invita a ser su secretario, a lo cual también gustosamente acepto, y esto sin desconectarme también de los otros organismos, ¿verdad?, que forman parte de Index. Y es así como en su momento se me da la oportunidad de ser candidato hace 3 años para lo que es la presidencia. Le comenté yo a mis jefes en Estados Unidos, en Wisconsin. Me dijeron, Román, la operación está en mucho control, realmente si tú quieres y puedes, adelante, nosotros no tenemos ningún problema. Y fue como decidí lanzarme por la presidencia, y pues ahora es una realidad que prácticamente ya está expirando. Estamos a 2 meses de concluir mi presidencia, y pues les juro que ha sido una experiencia maravillosa, ha sido una experiencia única, y que he disfrutado mucho, y sobre todo que siento que sí he aportado en algunas cosas, tanto para el desarrollo de la asociación como para el desarrollo de nuestra comunidad. Ahorita hablabas de las crisis, has vivido crisis, me imagino que te tocó el COVID también, por ejemplo, sí. La época de la pandemia, pero en tu carrera, ¿qué recuerdas de los momentos más difíciles, o de lo que llamamos crisis, ¿no? Crisis internacionales, globales, locales a veces. Pues esa crisis del 2008 fue complicada. Bueno, me han tocado varias. Me tocó cuando recién entré a Ford, la crisis del 94, la famosa devaluación del peso, el error de diciembre, que complicó mucho las cosas. Se le quitaban los alfileres. Sí, se le quitaban los alfileres a la economía. Esa la viví desde otra perspectiva, ¿verdad? Porque yo era el administrador de una operación, ¿verdad?, de la línea de maquinados de árboles de levas de allí de la planta. Y pues realmente es en donde tú empiezas a aprender que dentro de toda esa tecnología y procesos tan maravillosos que tiene la industria, al final de cuentas, pues tienes que cumplir un rol, y ese rol pues es el satisfacer las necesidades del inversionista, ¿no? Y es complicado porque es cuando empiezas a entender que tienes que hacer
muchas acciones que te lleven a eficiencia en tus procesos, que al final de cuentas lleven a ahorros, porque si no haces esos ahorros, pues pudieran pasar consecuencias complicadas, que es lo que ha pasado con muchas empresas que llegan y se van, ¿verdad? Porque nunca logran ser redituables o nunca pueden lograr sus objetivos financieros. Entonces creo que esa primera crisis me ayudó a sintonizarme en la parte financiera. En ese 2008 fue complicado porque se vino una crisis tremenda, ¿va? Que fue causada por la crisis hipotecaria en los Estados Unidos y que después tuvo repercusión no solamente en la industria automotriz, sino en toda la industria en lo general. Fueron tiempos muy difíciles porque de tener volúmenes muy altos de producción. La burbuja inmobiliaria. La burbuja inmobiliaria fue lo que pasó en ese entonces. Y hasta antes del 2008 teníamos unos volúmenes altísimos de producción de vehículos. Luego empezó a subir la gasolina a un nivel tal que la gente dejó de comprar las SUVs, los vehículos grandes y las pickups. Entonces empiezan a bajar los volúmenes de esos productos. Luego se empiezan a venir otro tipo de implicaciones financieras que hace que el americano deje de gastar su dinero, y pues sabemos que toda la industria o la gran mayoría de la industria trabajamos para el consumidor americano. Entonces el tener que tomar decisiones difíciles en ese entonces, a mí me acababan de nombrar gerente de planta, eventualmente eran 5 unidades, terminamos con 3 únicamente, con 3 plantas, consolidamos 2 plantas en las otras 3, luego empezamos a producir menos volumen, bajando primero turnos de producción, o sea, trabajamos 3 turnos, luego bajamos a 2, luego bajamos a 1 y luego empezamos a producir nada más de lunes a jueves y luego de lunes a miércoles. Fue hasta donde topamos y fue cuando afortunadamente paró la crisis. Pero el tener que tomar todas esas decisiones en tiempo y forma, pues es complicado. Todavía recuerdo, o sea, hace pues ya bastantes años de eso, 17 años, ¿no? Me acuerdo que estábamos a punto de llegar a diciembre y pues no teníamos volumen para poder correr los 2 meses. Y les comento yo a los muchachos, ¿saben qué? Pues vamos a hacer que la cédula de producción, todo lo produzcamos en noviembre. Y ya diciembre pues nos vamos todos, ¿verdad? Los que tengamos vacaciones agarramos vacaciones, y si tenemos que ofrecer paros o convenios, que es lo que normalmente se hace, en donde los beneficios se respetan y se tiene que obviamente pagar una parte proporcional del salario, pues lo hacemos. Y nos fuimos todo diciembre. Entonces producimos pues ahora sí que a tambor batiente, y eso entre comillas porque nada más teníamos un turno durante todo el mes de noviembre y ya nos fuimos todo diciembre. Pero fue eventualmente una acción muy buena porque mucha gente en Juárez pues no es de la ciudad, ¿verdad? Ellos aprovecharon para ir a Veracruz, a Chiapas, a Torreón también, hay mucha gente de Torreón. Aprovecharon, vieron a sus familias, todo el mundo llegó renovado. O sea, me acuerdo que la atmósfera inclusive fue muy diferente, y fue cuando afortunadamente empezamos a ver la luz. Pero digo, condiciones como esas han sido, lo del COVID también fue algo muy complicado, y eso se vino así de la noche a la mañana. Entonces esa es la función del ejecutivo. Al final de cuentas tienes que tomar decisiones, y las decisiones las tienes que tomar a veces con no toda la información, pero al final de cuentas tienes que proteger la empresa, porque si no proteges la empresa y si la empresa no sigue dando los resultados para lo cual fue concebida y no tiene los resultados los inversionistas, pues tiendes a desaparecer, ¿verdad? Entonces a veces tienes que tomar decisiones duras. Es lo más complicado que me ha pasado, yo creo, dentro de mi carrera profesional, cuando tienes que tomar decisiones duras, cuando tienes que tomar sobre todo decisiones duras en donde la gente tiene que perder empleo, pero a veces tienes que tomar esas decisiones para que una parte de la gente pierda empleo, pero sobrevive la empresa, porque de otra manera, si muere la empresa, pues entonces ahí sí se muere todo. Entonces esa es una parte muy difícil, pero pues bueno, hablando de complicaciones, creo que es lo más complicado que me ha tocado vivir. Y parece que ahora los astros se alinean para Norteamérica, ¿no? Con el tema del nearshoring. ¿Cuál es tu visión de crecimiento y desarrollo de la industria manufacturera para México específicamente y para Chihuahua? Pues estamos ahorita en una posición maravillosa.
creo que el hecho de que no tengamos toda la apertura por parte del gobierno federal para poder dar facilidades a que muchas empresas se estén instalando en México nos limita. Sin embargo, con todo y esas limitaciones, con todo y que únicamente hay 2 personas dando nuevos permisos IMEX, nuevos RFCs a empresas que vienen y se instalan aquí a la ciudad, tenemos una oportunidad enorme y creo que la estamos viendo. Se ha visto capitalizada de una manera mucho más fuerte en algunos otros estados como Nuevo León, en donde, si bien es cierto, ellos dicen tenemos el 75%, probablemente no es 75%, es muy complicado evaluarlo, pero sí mucha inversión ha llegado al estado de Nuevo León, pero Chihuahua no se ha quedado atrás. Ese reportaje que hace Nuevo León dice que Chihuahua únicamente ha recibido un 7% de nearshoring. Yo no creo que sea cierto. Muchas de las empresas que están aquí en Chihuahua, y yo lo veo en los números que reporto dentro de la asociación, han crecido y han hecho naves adicionales para incrementar sus procesos, para incrementar sus productos, muchos de esos productos nuevos que no fabricaban, pero es una empresa que ya está establecida aquí localmente. Entonces, mucho de eso yo lo catalogo nearshoring, porque es un nearshoring interno. Son oportunidades que detectó esa empresa y que tomó para poder crecer ante la situación que se presentó después de toda esta situación del COVID y los rearreglos y reestructuras que hubo. La empresa que yo dirijo, hacemos moldeo, hacemos inyección de plástico. Hemos recibido un sinnúmero de moldes, algunos de Asia y otros de Estados Unidos, como consecuencia precisamente de esta reestructura, de estos rearreglos, para poder tener más local la producción de muchos de los productos que finalmente van a ser consumidos en los Estados Unidos. Por eso cuando inició todo este proceso, no le llamábamos nearshoring, le llamábamos friendshoring, porque tiene que ser producido cerca de donde se consume, o ally-shoring, de alianzas. Ahorita pues ya el término más conocido es nearshoring, que quiere decir cerca, y es precisamente eso, se produce donde se va a consumir o cerca de donde se va a consumir. Entonces las oportunidades son muy buenas. Nada menos la semana pasada que venía de Ciudad Juárez, es impresionante la cantidad de naves, nada más en ese pedacito del Boulevard Independencia, a la salida de Ciudad Juárez, que tomas el Boulevard del Río y que tomas ese pedacito que te conecta ya a la carretera Juárez. Es impresionante la cantidad de naves que se están fabricando allí, y es impresionante lo que estamos viendo aquí en Chihuahua también. O sea, estamos viendo la construcción de un nuevo parque industrial del Grupo Industrial Las Américas. Un saludo para mis buenos amigos. También en la parte del aeropuerto estamos viendo algunas naves nuevas que se están construyendo. Aquí al norte, la nueva nave de Jayville, otra que está aquí cerquita de donde está el Saucito, el Parque del Saucito, y todas esas son empresas para Cuauhtémoc, la nueva nave de Sofi y otras nuevas naves que están construyéndose ahí. Y todo eso genera también mucha economía indirecta. O sea, la cantidad de bodegas que se han construido en estos 2 años también ha sido una cantidad bastante fuerte, lo cual al final de cuentas conecta con esas nuevas operaciones y nuevos procesos que llegan aquí a la ciudad. ¿Cómo mantener en el sector la competitividad, la innovación, la sostenibilidad? Pues ahora sí que esto es una labor colectiva. Primero tiene que haber grupos empresariales conectados y unidos, que creo que lo tenemos aquí en Chihuahua. Segundo, tenemos que tener una triple hélice en donde, aparte de las empresas, tengamos gobiernos que nos apoyen y tengamos instituciones que desarrollen a personas que al final de cuentas van a ser esa mente, ¿verdad?, que va a poder desarrollar las empresas a otro nivel. También las tenemos buenas instituciones, no solamente en el área técnica, sino también en las áreas de humanidades y de administración aquí en Chihuahua. Y tenemos también el apoyo de gobierno municipal, gobierno estatal. Creo que podría decir que lo único que no engrana ahorita es el apoyo federal, ¿verdad? Es algo que estamos extrañando específicamente en este sexenio. Pero tenemos todo para poder hacer de esta zona una zona más competitiva. Me da gusto que sea uno de los objetivos del alcalde, que él quiere hacer que Chihuahua sea la ciudad más competitiva del país. Entonces, si el alcalde es la visión que tiene, seguramente va a arrastrar muchas acciones junto con él para lograrlo y para hacer que así sea.
pero nuevamente creo que lo que hemos construido en estas 5 o 6 décadas en Chihuahua, en donde ha habido mucha apertura, primero con procesos muy manuales, de donde salió el término maquiladora. Ya no es maquilador el tipo de procesos que tenemos aquí. Tenemos procesos de muy alta tecnología, tenemos muchos procesos de transformación, maquinados, inyección de plástico, estampado, que requieren tecnología, requieren conocimiento y requieren instituciones que preparen a ese tipo de estudiantes para ese nivel. Todo eso lo tenemos, y por si fuera poco, tenemos también grupos empresariales que están preocupados, y sobre todo ahorita en épocas de nearshoring, para desarrollar proveeduría. Entonces, el hecho de que todos estemos conectados con esa misma visión, creo que está generando también nuevas acciones que nos van a llevar a probar algunas cosas que no hemos tenido en el pasado, pero que seguramente nos van a encaminar hacia ese futuro que queremos. Nada menos el caso del Spark, y ahora que estamos viendo el que Siemens, una gran empresa de desarrollo en tecnología, va a instalar ahí lo que es un centro técnico. Entonces, ese tipo de pequeñas o grandes acciones es lo que poco a poco va sumando a la competitividad y al desarrollo de la ciudad. La responsabilidad social empresarial, ¿cómo ayudar a los esfuerzos comunitarios? ¿Cómo complementar algunas acciones que los gobiernos no alcanzan a concluir por falta de dinero, por falta de visión a veces? Está la Fundación Index, está ese reto, pues, de pagar mejor, ¿no? De tener mejores salarios, de tener familias pues armónicamente trabajando, pero también dándoles espacio para su convivencia familiar. ¿Qué han hecho en ese impacto comunitario? ¿Cómo les ha ido? Y algunos ejemplos que puedas comentarnos. Sí, claro que sí, con mucho gusto, doctor Cermeño. Creo que en primera instancia, muchas de las cosas que nosotros perseguimos en base diaria es ser más competitivos en la parte salarial. Y creo que ahora que tenemos esta gran herramienta llamada PIC aquí en Chihuahua, la plataforma de inteligencia competitiva, vemos con gusto que el sector de la transformación es uno de los mejores pagados aquí en la localidad. Pero eso no ha ocurrido de la noche a la mañana. Ha ocurrido precisamente por la evolución de la que hablaba ahorita, de donde llegamos teniendo procesos muy manuales de utilización de labor intensiva a los procesos que estamos administrando actualmente. Y vaya, se me vienen muchos ejemplos a la mente, empezando por mi alma mater, que es Ford, que tiene una tecnología de punta en todos sus procesos, automatización, robótica, maquinado, ensamble, todo es tecnología de punta. Muchas de las empresas electrónicas como Jabil, como Visteon, Residio, etcétera, tienen tecnología de punta, y todos los que somos sus proveedores y que hacemos procesos de metal mecánicos de transformación, inyección de plástico, maquinados, estampados, etcétera, también tenemos tecnología de punta. Entonces, eso ha hecho que los salarios vayan incrementándose de acuerdo al nivel de tecnología y de acuerdo al nivel de procesos que utilizamos. Entonces, aun cuando todavía tengamos alguna parte de salarios que son enfocados a labores manuales, podríamos decir que el sector de transformación no paga menos de 2 salarios mínimos, y es lo que estamos viendo en los datos que nos publica PIC mes a mes. Entonces, creo que esa parte del salario tiene que ver con esa responsabilidad social, y más aún que no solamente es el salario. Recordemos que una empresa manufacturera de exportación es la que tiene la mayor cantidad de lineamientos de cumplimiento, desde la parte que tienes que importar el material y que lo tienes que hacer haciendo 1001 papeles para poder hacerlo de manera legal, desde esa parte hasta todo lo que ofreces a tu plataforma, no solamente de proveeduría y de clientes, sino a tus empleados, ¿no? Entonces, esos beneficios adicionales que otorga la empresa en cuanto a transporte, en cuanto a comida, en cuanto a bonos, etcétera,
varían de empresa a empresa, no es algo común en todas las empresas, y de alguna manera también eso diferencia y hace que también sea un sector competitivo por el hecho de que tenemos buenos beneficios en términos generales. Eso también cubre una parte de responsabilidad social. Ahora, la misión de la empresa pues no solamente es hacer dinero, tiene que haber una aportación social. Y creo que en esa parte todas las empresas que representamos en Index podríamos decir que son socialmente responsables porque contribuyen de alguna u otra manera a lograr objetivos sociales adicionales a los que genera el empleo. Y creo que ahí es donde me da mucho gusto también el haber sido el presidente de Fundación Index por estos 3 años, porque, por ejemplo, en esa parte específica de Fundación Index, nos apoyamos precisamente con las empresas para que ellos nos donen todos sus residuos plásticos, metálicos, madera, cartón, etcétera. Todos esos residuos industriales, en lugar de que vayan a caer a un relleno sanitario, nosotros los reciclamos. Nosotros hacemos una labor de separación, reciclamos. Eso nos genera fondos y con esos fondos hacemos labor social. Y me siento orgulloso, y estos son cifras reales que consulté nada menos el día de ayer con nuestra directora, con Luisa Podaca, y le dije: Luisa, en estos 3 años, ¿cuánto hemos percibido de todo esto que las maquilas nos donan, entre comillas maquilas? ¿Cuánto es lo que las empresas que están aportando a Fundación Index nos donan? Y me dice Luisa: son 90 millones de pesos en 3 años. Y le digo: ¿y cuánto hemos invertido en la comunidad en estos 3 años? Y me dice: son 75 millones de pesos. ¿En qué? En diferentes en instituciones, son programas institucionales, son programas de salud, son programas de educación, pero voy a empezar con los programas institucionales. Simplemente los 2 jardines de niños que nosotros tenemos, nosotros los fondeamos al 100%. Recordemos que teníamos ya un jardín de niños en el norte, el jardín de niños Index, y en mayo de este año inauguramos el jardín de niños Index en Praderas del Sur. Todo ese dinero que nosotros percibimos de las empresas a través de estos residuos que reciclamos van a parar a jardines de niños, a fundaciones, a programas institucionales, por ejemplo, de hiperactividad, magnanimitas para salud bucal, para Live Well to See Better de Fundación Devlin, etcétera. O sea, estamos trabajando con muchas fundaciones, Fundación CIMA, Fundación Chihuahua, CELIDER, que nada menos acabamos de tener un evento con CELIDER en donde pues nos enorgullece el estar haciendo tanta labor también de apoyo con becas técnicas, con programas de emprendedurismo para personas que lo necesitan. Entonces mucho de eso cae en programas institucionales como los que estoy hablando, pero también hace poquito hicimos la dispersión de fondos para programas de salud y programas educativos en donde diferentes asociaciones civiles se acercan con nosotros para pedir fondos para poder ellos completar esa labor social. Y podría decirte que en promedio a cada una de estas asociaciones civiles les dimos 3 millones de pesos. Y creo que pues nos enorgullece el hacerlo porque estamos actuando en 2 temas que cualquier ciudad tiene como necesidad prioritaria o como necesidad primordial, que es la salud y es la educación. Entonces podría decirte que esos 75 millones de pesos se han dividido en esos programas institucionales, empezando con nuestros jardines de niños, y también se han dividido en todos estos programas de salud y de educación, que año con año nosotros lanzamos convocatorias para que esas asociaciones civiles se acerquen, nos presenten sus proyectos y en base a eso, esos fondos que nosotros logramos recaudar, podérselos otorgar mediante una dispersión, mediante un cheque, para que ellos cumplan con su función social. Entonces, pues cuando una candidata llegó allá a Ciudad Juárez y dijo: la maquila no generó bienestar, y así dijo: la maquila no generó bienestar, solo generó empleo. Pues mentira, porque aquí está demostrado que aparte de ese bienestar adicional por los beneficios que nosotros otorgamos, también hacemos este tipo de programas para poder ayudar a la comunidad, maximizando los recursos que al final de cuentas utilizamos nosotros en nuestros procesos. Y la verdad me siento orgulloso de ello.
consejos para los futuros líderes empresariales. Sé que están haciendo esfuerzos interesantes en desarrollo económico, para los temas de talento, pero también para el impulso a los jóvenes en materia de creatividad, de fondeo, de emprendedurismo. Yo creo que, primero que nada, tenemos que seguir sumamente conectados todas las organizaciones empresariales de Chihuahua. Soy testigo de que así es. He estado 3 años ya participando como consejero en el Consejo Coordinador Empresarial, primero con Francisco Paco Santini, un saludo, y posteriormente con nuestro presidente actual, Federico Baeza, y creo que hemos hecho una labor primero de unidad que es digna de presumir para todo el resto del país, porque realmente trabajamos como organismos sumamente unidos. Dentro de esas discusiones siempre hemos visto cuál es el futuro de Chihuahua, y en donde desarrollo económico tiene una parte clave, y creo que han sido parte clave para muchas de las cosas que han ocurrido en los últimos años, en las últimas décadas aquí en la ciudad. Entonces, la visión obviamente es, primero que nada, seguir creciendo con unidad toda la parte empresarial, pero viendo hacia el futuro, y sabemos que el futuro trae tendencias nuevas en tecnología, trae tendencias en muchísima innovación, trae tendencias en procesos que no conocemos, trae tendencias en inteligencia artificial, y parte de eso es lo que genera estas estrategias como la de Chihuahua Futura, estrategias como la del Spark, estrategias que al final de cuentas van a terminar por seguir construyéndose con otros líderes, pero tomando esa visión o los cimientos de lo que los líderes actuales ya dejaron. Entonces, mi invitación es a que se siga trabajando con unidad, pero obviamente con una agenda consensuada, una agenda en la que nosotros podamos seguir desarrollando el Chihuahua que queremos, el Chihuahua del futuro. Y ese Chihuahua del futuro tiene que tener infraestructura, tiene que tener muchísima movilidad, y tiene que tener sobre todo muchísimas oportunidades de desarrollo para todos nuestros niños, para nuestros hijos, para los hijos de nuestros hijos que vayan a seguir poblando la ciudad en el futuro. Tenemos que ver el agua como una situación que nos compete y que tenemos que seguir atendiendo, porque no tenemos agua para siempre. Creo que eso es un punto clave. Dentro de esa infraestructura tenemos que ver nuestras limitaciones, pero esperemos también que pueda haber los cambios necesarios que nos lleven a poder seguir creciendo sin restricciones, que es lo que ha pasado precisamente en este sexenio, ¿no? Que hemos tenido restricciones de muchos tipos, ¿verdad? Y lo hemos topado, por ejemplo, en transformación eléctrica, por ejemplo. Entonces, creo que tenemos que seguir defendiendo los puntos comunes, principalmente electricidad y lo que es la parte del agua, trabajar con unidad, pero sobre todo con una visión a futuro, que ya tenemos ciertas estrategias que nos están previendo esa precisamente visión a futuro. De los... bueno, Román Rivas está bien informado, se cultiva. ¿Pudiera recomendar algún referente? Es mi referencia. ¿Pudiera recomendar algún libro para los jóvenes emprendedores o algún autor? Pues realmente hay muchos libros. A mí me gustan todos los libros de liderazgo. Yo creo que cualquier libro de liderazgo es algo que aporta a cualquiera de las personas que quieran desarrollarse en cualquiera de los ámbitos. Evidentemente hay libros que pues sí me han llamado mucho la atención. Por ejemplo, este libro de Steve Jobs me encantó. Es un buen libro porque es... vamos a utilizar el término aspiracionismo. No me gusta porque de alguna manera replico cosas que no me gustan, pero es una verdadera historia de aspiración de alguien que tenía todas las cualidades para poder crear algo grandioso y lo hizo. Pero el ver cómo fue generándose eso en su vida y el conectarte con la vida de Steve Jobs, platicando un poquito de lo que veíamos ahorita de la inteligencia artificial, del desarrollo tecnológico, de tantas cosas que están pasando ahorita, inclusive, ¿verdad?, con las startups, ¿no?, de tantas empresas financieras que ahorita ni siquiera conocemos y que podrían ser una gran compañía como Apple. Yo recomendaría a los jóvenes que todos los jóvenes conozcan la historia de Steve Jobs, porque él logró parte de esa transición que ahorita estamos teniendo nosotros como humanos.
estoy hablando ya de la humanidad, el cambio que ellos hicieron, gente como Steve Jobs, como Bill Gates en su momento, que nos decía la carretera de la información por allá en los años 90, ¿no? Creo que son historias dignas de leer. Me gusta mucho a mí la parte biográfica y creo que esa es una parte biográfica muy bien realizada y que al final de cuentas aprendes mucho al entender cómo vivió él ciertas complicaciones, cómo salió adelante e inclusive tomando en cuenta muchas de las restricciones que él tuvo en lo personal y cómo logró crear empresa como Apple. Hablabas del futuro. Quiero ahora ver el de Elon Musk. Hablabas del futuro. ¿Cómo se ve Román Rivas en 10 años, en los próximos 10 años? ¿Y cómo ves a tu empresa también en los próximos 10 años? Perdone. A la empresa la veo creciendo. Estoy muy orgulloso de la empresa que represento, ya que es una empresa de un corporativo francés que no tenía inversión hasta hace 2 años en Norteamérica, y es una empresa que dijo: yo tengo que tener presencia en Norteamérica, tengo que capitalizar ese nearshoring que se está viendo en estos últimos años, y lo vamos a hacer a través de adquisiciones. Entonces, ahora que me dieron esta responsabilidad de dirigir la parte de México, yo veo el que vamos a seguir creciendo a través de adquisiciones, de fusiones, y quizás en un par de años más también empezar a invertir en lo que le llamamos greenfields, o nuevos sitios de manufactura en donde se invierte desde la construcción de la nave hasta lo que viene siendo la parte de los procesos. Pero ahorita la misión de la empresa es crecer, y quizás el crecimiento inmediato va a ser a través de más adquisiciones. Posteriormente, muchas gracias. Posteriormente, creo que en la parte empresarial me gustaría seguir estando conectado como lo he estado en estos últimos 10 años desde que regresé a Chihuahua, ya son 12. Quiero seguir estando conectado con Index. Este año inclusive estuve tentado a tomar las riendas de Index Nacional. Sin embargo, fue cuando ocurrieron todos estos cambios en la parte interna, en la parte empresarial, y pues decidí posponerlo para otra mejor ocasión, porque ahorita verdaderamente en la parte personal, en la parte profesional me está demandando mucho el atender todos los asuntos de la compañía, pero no quiero dejar de estar conectado con los organismos con los cuales ya hice un vínculo, con obviamente Index y la Fundación Jardín de Niños y los clústeres que al final de cuentas son parte intrínseca de Index. Quiero seguir siendo consejero y de alguna manera quiero seguir aportando, sobre todo en la parte educativa. Yo creo que si algo me motiva es el poder aportar en la parte educativa y el poder generar esas oportunidades dentro de esa hélice entre empresa e instituciones para poder generar ese desarrollo del que hablábamos hace unos minutos hacia el que vamos en los años futuros aquí en Chihuahua. ¿Cómo le hace Román Rivas para mantener un balance entre la vida personal y la vida profesional? Y si tienes algunos hábitos que te ayudan a gestionar el estrés y mantener una vida equilibrada. Híjole, ese ha sido un problema para mí en estos 3 años, sobre todo. Siempre que tienes sobre todo una carga adicional que no tenías, como esto de la presidencia, que te implica tiempo, que implica atender eventos, que implica dedicarle tiempo a la planeación, muchas cosas en cuadrante 2. Creo que es complicado y vas a sacrificar tiempo o de la empresa o de la familia. Creo que pues he sabido balancearlo de una manera pues ahora sí que mágica quizás, pero quizás parte del éxito que yo he visto con la utilización de mi tiempo es porque tengo el apoyo de mi familia. Sin embargo, pues siempre que tengo oportunidad, pues nos vamos de vacaciones y ahí es donde trato de desconectarme, ¿no? O sea, todo ese tiempo que utilizo, voy a decir, de más para algunas de las labores que me toca hacer en el día a día, tanto en la asociación como en la empresa, al final de cuentas quiero compensárselas a la familia y pues de alguna manera el hecho de tener el apoyo de mi familia me ayuda mucho a tener el balance. Ahora ya en la parte personal, pues bueno, digo, tengo algunas actividades que me sacan un poquito ahí de... Sí trato de hacer ejercicio entre semana,
Pero yo creo que lo que me ayuda más es el fin de semana. Algún día me propuse jugar golf. Ya estoy jugando golf. Todavía no soy el mejor golfista del mundo, pero es algo que disfrutas mucho. Como que alguien algún día me dijo, el golf te reduce el estrés como en un 70%. Y es cierto. El simple hecho de tener la pelotita y atinarle. Ya atinarle y que ves que le pegas y que de repente le pegas bien. No, hombre, ya. Eso te dan todas las emociones en una, ¿no? Desde el momento en que conectas bien, en que estás respirando aire puro, que estás conversando con amigos. Yo creo que ese es un deporte maravilloso. Y yo creo que los fines de semana es algo que me ayuda mucho a también balancear, pero sin sacrificar la familia. La familia, al final de cuentas, pues siempre nos vamos a cenar, algún evento o algo. Y nuevamente, cuando tenemos oportunidad de vacacionar, pues lo hacemos. Y eso es algo que, al final de cuentas, me ha mantenido en balance. Creo que hasta ahorita vamos bien, ya mero termino mi gestión. Entonces creo que vamos bien por lo pronto. Estamos llegando al final de la entrevista. ¿Qué significa para ti ser referente? Ser referente significa para mí algo que quizás no conocía que podía hacerlo. Ser referente creo que es algo que me ha sorprendido. O sea, incluso a veces me encuentro a gente en la calle que me dice, oye, están haciendo una magnífica labor en Index. Ah, caray, pues ¿cómo te diste cuenta? No, pues es que lo publicó este medio, publicó lo del kinder o publicó lo de las becas, publicó actividades que hacemos en conjunto. Entonces, pues quiero pensar que de alguna manera yo he contribuido un poco a que esa difusión se dé y que no se tenga la asociación en ese oscurantismo, quizás, ¿verdad? En el que nos tenían en años pasados, ya hace muchos años, ¿verdad? En donde nuevamente, ¿verdad?, nos seguían llamando con ese término despectivo de maquilas. Y digo despectivo porque en algún momento se hizo una asociación nada grata, ¿verdad?, con la palabra maquiladora, que no ocurre en otros lados del país. Quiero aclarar eso. Nada más es aquí en Chihuahua. Entonces, el hecho de tener una referencia diferente de la industria, una observación diferente vista desde otro ángulo y que la gente lo alcance a percibir, es algo que me llena de orgullo. Y que vean a las empresas que representamos, a la industria manufacturera de exportación, con otro criterio con el que anteriormente nos veían. Y eso no es solamente de cierto estrato, Hemos tenido, o en estos 3 años me ha tocado vivir de todo, gente muy preparada, gente muy culta, que ni siquiera tenía la noción de qué es lo que hacemos dentro de la industria. E incluso uno de ellos me dijo, no, me dice, es que la industria de ustedes ha traído miseria a la ciudad y al estado. Ah, caray, pero ¿cómo? A ver, explíquese mejor. Pues es que pagan bajos sueldos y ustedes no hacen nada por la comunidad. Sin embargo, pues en poquito de lo que hemos conversado aquí, y eso que no traigo todos los datos aquí enfrente de mí en mi informe, cuando salga de presidente, ahí voy a presentar todo. Pero con lo poquito que hemos conversado aquí, pues hemos visto que no solamente somos un gran eje para la economía de la ciudad y el estado, somos el estado más exportador de todo el país. A pesar de que solo tenemos 3 millones de habitantes, somos el que más exporta en todo el país. Y eso nos debe llenar de orgullo. Y parte, o el 80% de ello aquí en el estado, es por el sector manufacturero de exportación. ¿Y qué es lo que generamos con eso? Mucha economía alrededor de nosotros. Muchísima economía alrededor de nosotros. Porque no solamente somos las empresas que representamos al sector, es toda la proveeduría de servicios, cafetería, seguridad, jardinería, insumos. Genera una gran cantidad de derrama si podemos sumarle toda la parte indirecta. Entonces, cuando alguien me comenta, oye, los vi aquí, te vi en una entrevista en el radio, vi esta nota que publicaste, que tú escribiste, pues me llena de orgullo porque al final de cuentas creo que parte de mi labor como presidente se ha cumplido. ¿Cómo medirla? Pues es imposible medirla, pero si tú me dices que es con la palabra referente, creo que pues es una palabra bastante buena para describir lo que siento, y nos encanta que en Index podamos ser referente
para la ciudad, para el estado y sobre todo para el desarrollo futuro de la comunidad. Gracias, Román, por esta entrevista. Muchísimas gracias, doctor Cermeño. Te agradezco mucho la invitación y nos vemos pronto. Gracias, nos vemos en la próxima.